¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todos a este espacio que hemos denominado en pocas palabras. Y cada vez que nos reunimos es muy lindo porque aunque tiene esta parte de informalidad en la cual solamente es un video, reconocemos que en cada mensaje, que en cada saludo abunda, como nos aconsejaba el apóstol Pablo, el amor, las oraciones hacia nuestros hermanos. Y en esta semana tan particular que estamos en la solemnidad de la Pascua y los panes sin levadura, no sé si les pasa a ustedes, pero nos sentimos más atravesados que nunca cuando hablamos de Cristo, de su sacrificio en la cruz. Y hoy quiero que charlemos un poco acerca del juicio más injusto de la historia. ¿Qué tema este de la justicia? No sé si les ha pasado, pero hasta en nuestro rol de padres se nos hace muchas veces difícil impartir justicia. Pensemos mucho más en aquellos líderes de la iglesia, pastores, ministros. La justicia es una noción que ha preocupado a las sociedades desde antaño. Y por esta razón es que han dedicado gran parte de su tiempo en crear códigos judiciales, procesos judiciales. ¿Para qué? Para tratar de otorgar esta equidad que estaría resolviendo conflictos. ¿Y qué sería la justicia? Dar a cada uno lo que merece, absolver o condenar. Pero en este juicio, en el que todos imaginamos cuál es, fue el más injusto de la historia. Muchas irregularidades. Podemos encontrarlo en los 4 evangelios porque sabemos que son sincrónicos y complementarios. Pero me voy a detener en el evangelio de Lucas, en el capítulo 22 del 39 hasta que finalice el 22 y el 23 del 1 al 25. ¿Cómo comienza esta historia? Lo vemos a Jesús allí orando en el Getsemaní con sus discípulos. Luego ahí inmediatamente un arresto y comienza este proceso judicial que va a derivar ¿en qué? En la sentencia y en el juicio más injusto de la historia. Todo lo que le ocurrió a Jesús sin duda que estaba profetizado y tenía que ser así. Y él tenía conocimiento de que esto iba a ser así. No en vano dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, que sea tu voluntad. Él sabía lo que se enfrentaba. Y comienza un proceso totalmente irregular. Por la noche, una turba de gente, algunos evangelios dice que soldados van a buscarlo con palo, con piedras. Tenemos un discípulo traidor que lo besa, lo indica, muestra quién es. Y él les dice, estuve con ustedes, ¿cuánto tiempo en el templo? Y nunca me arrestaron, vienen ahora a mí como si fuera un perro. Esa noche comienza el proceso judicial más injusto y más ilegal de la historia de la humanidad. Por varias razones, Jesús afrontó 2 juicios. Por un lado, un juicio religioso y por el otro lado, un juicio político. Sepamos que en este momento Roma, el gran imperio romano, había copado la región, por lo tanto, el pueblo de Israel se encontraba bajo el dominio del imperio romano. ¿Qué sucede? Lo mandan a buscar a Jesús y esa misma noche, por la madrugada, comienza a ser sancionado o es llevado ante el Sanedrín, primero ante Caifás, Anás y luego ante el Sanedrín, que era, digamos, que el consejo religioso que impartía la justicia dentro del pueblo de Israel. Las irregularidades fueron muchas. Primero, ningún juicio se llevaba a cabo durante una solemnidad. Estaban allí nomás en la víspera de la Pascua. Los judíos no tenían autoridad para llevar a la muerte. Tercero, nadie puede llevar a juicio a una persona si no tiene al menos, decía la ley de Moisés, 2 o 3 testigos. Cuenta Lucas en su capítulo 22 y 23 que era tanto lo que gritaban y que aún así los testigos que habían llevado no atestiguaban lo mismo, o sea que no había unidad en los relatos de los testigos. Seguimos encontrando irregularidades. Luego de esto, si alguna condena se impartía, se debía llevar a cabo al menos 24 o 48 horas después. Sabemos que en el caso de Jesús esto no ocurrió porque a las pocas horas él debía morir y murió. El acusado debía tener la proporción de un consejero, lo que diríamos hoy un abogado del pueblo, ¿no?
un consejero de nación, de provincia. Jesús no lo tuvo, no tuvo nadie que lo defendiera. Además de eso, nadie está obligado, y esto es principio de la ley jurídica que viene del derecho romano. Nadie puede ser obligado a declarar en su propia contra, pero aún hoy sucede en los procesos judiciales. Y las preguntas capciosas que le hicieron a Jesús: ¿es verdad que sos el rey de los judíos? ¿Es verdad que sos el Hijo de Dios? Ante esa pregunta habían solamente dos respuestas: sí o no. Jesús no iba a mentir, y sí declaró que él era el Hijo de Dios. Estas acusaciones, estos procesos, fueron luego ejecutados en una sentencia. Debe morir, pero ellos no podían ejecutarlo, por lo tanto lo llevaron a la autoridad romana, que era la autoridad civil. ¿Quién era en ese momento el representante de la autoridad romana? Pilato. Pilato no encuentra ningún tipo de culpabilidad, y entre los gritos y entre las acusaciones se escucha que es Galileo y dice: ¿este hombre es Galileo? Sí. Entonces, llévenlo a Herodes. Él es jurisdicción de Galilea. Llevándolo a Herodes, no encontró nada para qué juzgarlo. Lo envía nuevamente a Pilato, y Pilato, frente a toda la escena que nosotros recordamos, se lava las manos, aún intentando, les decía: hay una posibilidad que pueda liberar a un preso. Mientras que la gente que decía: crucificarlo y dennos libres a Barrabás. Decía: ¿qué vamos a hacer con la sangre de este inocente? Que caiga sobre nosotros. Y así culminó esta sentencia, la sentencia más dura, que fue ibis ad crucem. Nadie quería escuchar esta frase. Era: irás a la cruz. La muerte más horrenda, la más dolorosa, la más humillante. Esa muerte, como consecuencia del juicio más injusto de la historia, fue el que enfrentó nuestro Maestro. Solo para pensar, cuando nos ocurra algo en nuestra vida y nos animemos a decir: fue injusto, recordemos que por este juicio injusto y por esta sentencia injusta vino la salvación a la humanidad. Quizá por algunas de esas pequeñas cosas injustas que nos pueden venir a nuestras vidas, puede venir la bendición también para otros. Dice Isaías 53: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta es la síntesis del juicio y la sentencia más injusta de la historia de la humanidad. ¿Saben por qué? Porque el que murió fue un justo. Nadie halló en él pecado, ni en el juicio religioso ni en el juicio político. Pueden haber sentencias divididas, puede haber alguien que dude acerca de la inocencia de un acusado, pero todos convinieron que él era inocente. Se debía cumplir esto que decía Isaías 53. Ibis ad crucem, irás a la cruz. La sentencia más injusta. Que Dios las bendiga.